buenos días, es una gran bendición poder estar con ustedes a través de estos medios. Queremos hoy hablar de un tema bien precioso y también estamos muy agradecidos con el Señor por sus vidas. ¿Cómo has estado, mi amor? Pues como siempre, bendecido, gracias a Dios que estás aquí y juntos estamos compartiendo esta cápsula. Agradecidos con Dios por un fin de semana, por una cápsula más y porque Dios ha sido fiel con nosotros, y agradecidos también con todos los que nos están escuchando en este día. Gloria a Dios. Pues fíjense que queremos tratar con ustedes este tema a pesar de. Y dice la palabra de Dios en Santiago 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Parece que si volvemos a leer, nos daríamos cuenta de lo que nos está diciendo, decir que debemos tener gozo cuando estamos en prueba. ¿Acaso leímos bien? ¿Se podrá estar gozoso cuando estamos pasando un tiempo difícil? Bueno, la primera respuesta es que sí leímos correctamente. Y en realidad la palabra de Dios nunca se equivoca. Nos impresiona cuando van pasando los acontecimientos, los momentos difíciles, las adversidades de la vida. Y vemos que todas las cosas ayudan para bien cuando amamos a Dios. Fíjense que cuando pasamos por estas diversas pruebas, llegan a nuestra vida en diferentes etapas, y se dan cuenta porque cada día pasamos por diversas pruebas, pero esto provoca y produce que nuestra fe no esté estática, sino que vayamos creciendo. ¿Qué pasa si nunca hay pruebas, si nunca hay exámenes en la escuela para nuestros hijos o nosotros mismos? Si nunca presentamos un examen, pues nunca sabremos si aprendimos o no aprendimos. Y yo creo que en el Señor, en nuestra vida de fe, es exactamente la misma dinámica. Tenemos que ir pasando por diversas pruebas, pero mientras esto pasa, lo difícil es mantenerte con gozo. Así es. Bueno, si hacemos un recuento de los momentos que hemos vivido como matrimonio, todos, si hacemos un recuento en el pasado, vamos a recordar que los momentos difíciles efectivamente nos han servido para afirmarnos más en el Señor. Pero también debemos recordar que mientras tanto, muchas veces hay que ser honestos, el gozo fue difícil de alcanzar y mantenerlo. Pero si comprendemos el propósito de la prueba, nos costará muchísimo aceptarla. ¿Por qué? Porque mientras más entendamos que la prueba nos ayuda a crecer, eso nos va a ayudar a aceptar lo que dice Santiago, que debemos tener por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Ahora, si la fe produce paciencia, entonces es que es un fruto del Espíritu. Recordamos que uno de los frutos del Espíritu es gozo, es amor, es paz, es paciencia, es benignidad. Entonces aquí vemos varios frutos del Espíritu manifestándose, porque si estamos pasando por diversas pruebas se necesita desarrollar el fruto del Espíritu con gozo, con paciencia y con fe. Entonces todo se va combinando y vamos creciendo en Dios como un engranaje, que vamos haciendo funcionar una máquina cada vez mejor y mejor y mejor. Aquí nosotros tenemos que saber que mientras no comprendamos precisamente el propósito de esta prueba, lo único que nos queda es descansar en el Señor, confiar en Él y aprender a confiar en Él. No es fácil, no es sencillo, pero no es imposible. Cuando lo aprendemos a hacer, las cosas empiezan a funcionar con una sinergia bien preciosa en el Señor. La Biblia normalmente nos recuerda que así como el oro tiene que pasar por el fuego para ser refinado y purificado, nos recuerda que también nosotros tenemos que pasar por fuego. El fuego en la Biblia
siempre se simboliza la prueba. Entonces, como matrimonio tenemos que pasar por pruebas, tenemos que pasar por luchas, y efectivamente, si comprendemos el propósito que Dios tiene en la prueba, esto nos va a ser más fácil entender lo que dice Santiago, que tengamos gozo cuando estemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que, así como el oro pasa por un proceso, tenemos que pasar por procesos en nuestra vida matrimonial. Todos, absolutamente todos los procesos en el Señor tienen la intencionalidad de hacernos madurar y sobre todo hacernos ampliar nuestra confianza hacia Él. La prueba nos tiene que proporcionar en el centro de la voluntad de Dios, jamás en la vereda opuesta. Cuando es propósito de Dios, lo único que hacemos es poner nuestros ojos, nuestra mirada en Dios y esperar que pase la tormenta, esperar que pase la prueba, y cuando ésta haya pasado nos daremos cuenta que somos más fuertes en Él, porque Él se perfecciona en nuestras debilidades. Y en nuestros lados más débiles, cuando estamos confiando en el Señor y estamos esperando en Él, entonces nos hacemos fuertes. Dijiste procesos en el Señor, y efectivamente vemos que Dios es un Dios que trabaja mucho con procesos. La parte de entender los procesos es que lleva una secuencia. Dios nos va llevando de menor a mayor, de gloria en gloria, de victoria en victoria, y efectivamente Dios nos está procesando. Los procesos transforman, los procesos tienen una entrada y una salida, es decir, no eres la misma persona cuando entras que cuando sales, y Dios utiliza a menudo las pruebas como procesos, y esos procesos, como bien lo mencionaste, nos deben hacer madurar, nos deben transformar y nos deben hacer crecer en fe. De manera que si un matrimonio en este momento está pasando por una prueba, por un momento difícil, queremos alentarlo y decirle que si están en el centro de la voluntad de Dios, esa prueba es un proceso, y que al terminar el proceso van a poder salir victoriosos, y más que victoriosos, diferentes. Porque lo importante es que uno cambie, que uno sea transformado, que la prueba te transforme, que no solamente se solucione el problema, sino que uno sea transformado. Sí, y esto es cuando te posicionas en el lugar que te corresponde y te compete como hijo de Dios, y esperar en Él. Queremos decirles y alentar, también desde luego pedirles que tomen en cuenta al Señor en cualquier proceso por el que estén pasando. Todos los que nos escuchan, pero sobre todas las cosas, que se aferren a la mano del Señor. No sé cuál sea tu proceso que en este momento estás transitando. Quizás sea de enfermedad, quizás sea de falta de empleo, quizás sea una crisis moral, económica, familiar. Pero cualquiera que ésta sea, Dios tiene un propósito y te puede ayudar. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En la carta a los romanos. Y quiero decirles que Dios es bueno y que su palabra es eficaz. Cualquiera que sea tu situación, abre la palabra, aliméntate del Señor, aférrate a su mano, aférrate a sus propósitos. Dile: Señor, termina en mí la buena obra que has empezado. No me quiero quedar a medias, no quiero renegar de ti. Normalmente nos quejamos durante el proceso, y esto es natural. Lo que no es natural es quedarnos en la queja. Cuando te quejes, a su vez, ve todo lo que sí tienes, ve todo lo que tienes que también agradecer a Dios, y entra por sus puertas con acción de gracias. Entra por las puertas de la casa de Dios con alabanza, alábale, bendícele. ¿Y cómo vamos a obtener el gozo en las pruebas? Pues así, adorando, bendiciendo,
El Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Hay un dicho muy común y muy repetido, ¿verdad? Dicen por ahí, los verdaderos amigos se conocen en la enfermedad y en la cárcel. Realmente el amigo que tenemos en Cristo Jesús, no necesitamos estar ni en la cárcel ni en la enfermedad para que Él nos demuestre su amistad. Simplemente antes de que naciéramos, Él entregó su vida por nosotros para darnos una vida abundante y para hacernos libres de toda queja, de todo peso. Así que a pesar de las cosas que han pasado en tu vida, queremos que sepas que Dios está interesado en tu futuro, en tu presente, que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere amar, que Dios quiere rodearte con su presencia y que sepas que no estás solo, que no están solos matrimonios, que no están caminando sin Dios. Ustedes inviten al Señor a subir a su barca y Él los va a llevar a puerto seguro. Amén. Pues creo que vamos a orar en este momento por los matrimonios que están pasando por procesos, por pruebas, y que sepan que la prueba de su fe les va a producir paciencia y que ese proceso en Dios les va a hacer más fuertes. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, bondadoso y misericordioso. Queremos pedirte que en este momento todos los que estén pasando por prueba puedan recibir el gozo, puedan saber que en medio de la prueba hay un propósito. Llénales de gozo, llénales de paciencia y de fe. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver más allá de lo que estamos viendo, que ahora nuestra mirada se extienda a más allá y que no solamente miremos lo corto, sino que podamos ver lo que tú tienes más allá de lo que mira esta vista natural. Te damos gracias, Señor, danos visión en todo momento y desarrolla en nosotros la paciencia. Enséñanos a ver que las pruebas en nuestro matrimonio producen paciencia y que además son procesos para gloria y honra de tu nombre. Ayúdanos y capacítanos para hacer esos matrimonios que edifiquemos aquí en la tierra y que podamos ser edificadores de muros para la honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga y sigan adelante. Acuérdense que si uno cae, el otro le levanta. Y caminarán dos y no se ponen de acuerdo. Recuerdan que veíamos ese tema la vez pasada. En cada proceso pongámonos de acuerdo y esperemos en el Señor y Él hará, conforme a su palabra, conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Como cada sábado les enviamos un grande abrazo y deseamos que el Señor cumpla su propósito en cada uno de nuestros hogares. Que el Señor les bendiga. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos el próximo sábado para seguir edificando los muros de nuestro matrimonio. Que Dios les bendiga. La paz de Dios.